La mesa estaba puesta para 5. 3 platos, sus servilletas de lino dobladas como lirios, justo como le gustaban a su hijo cuando era pequeño. La cazuela aún humeaba suavemente, intacta, su aroma deslizándose por el silencio como un recuerdo que se quedó más tiempo del debido. Su nuera ladeó la cabeza. «Oh, ella no viene con nosotros, ¿no le dijiste?» Nadie respondió. Al otro lado de la mesa, su nieto vaciló, el pulgar detenido sobre un teléfono. «Espera. Abuelo mandó fotos de la playa, ¿tú no estabas?» Ella sonrió. Presionó los dedos contra el borde de su servilleta para que no le temblaran. Ellos ya me habían dejado. Esta fue solo la primera vez que lo dijeron en voz alta. Las mañanas eran silenciosas, siempre comenzando con los mismos rituales suaves. Me despertaba antes que nadie, antes de que la cafetera hiciera clic, antes de que el ventilador del baño zumbara, antes de que el monitor del bebé crepitara en la otra habitación. Solo yo y el sonido de las tablas del suelo cediendo bajo el peso de la memoria. Lo primero que hacía, cada mañana, era hervir agua para el té. No café. Té. Hojas sueltas de Darjeeling, infusionadas en una tetera de cerámica que mi esposo me había comprado en nuestro 20º aniversario. El esmalte estaba astillado ahora, pero nunca la reemplacé. Algunas cosas se ganan sus imperfecciones. Dejaba el té afuera de la puerta de su dormitorio en una pequeña bandeja. Una ofrenda silenciosa. Algunas mañanas lo tomaban. Algunas mañanas no. Pero aún así lo preparaba, cada día sin falta. Después de eso, barría el porche trasero, tarareaba para mí misma mientras doblaba la ropa, sus camisas, sus pañuelos, los pequeños bodies del bebé. Nadie me pedía que lo hiciera. Era solo algo que hacía. Mi manera de seguir siendo útil. Mi manera de seguir en sus vidas. La casa aún llevaba la forma de mi esposo. Sus gafas de lectura permanecían intactas en un cajón que nunca abría. El viejo sillón que él había tallado a mano descansaba en el solarium, alisado por años de uso. Incluso ahora, a veces colocaba un cojín allí, como si pudiera volver, con el periódico en la mano, y necesitara un lugar donde descansar. Solía decir, tú haces un hogar del silencio, mira. Nunca supe si eso era un elogio o una advertencia. Había fotos familiares en la pared del pasillo, vacaciones, cumpleaños, aquella instantánea borrosa de nosotros comiendo helado junto al mar. Mi hijo había crecido en estas habitaciones. Sus dibujos con crayón aún estaban doblados dentro de una caja de lata que guardaba escondida en mi tocador. Mi nuera tenía su propia forma de moverse por la casa. Rápida. Afilada. Un clic de tacones. Un giro de paño de cocina. Nunca me desagradó. Simplemente nunca encontré realmente un lugar en los espacios que ella creaba. Organizó la despensa una vez mientras yo estaba fuera. Reemplazó mis especias con frascos de vidrio etiquetados con tinta blanca. Todo se veía perfecto. Todo olía mal. Me mantenía al margen. Me hice más pequeña. Más ordenada. Aprendí a no preguntar si querían repetir. A no rondar cerca de la puerta cuando tenían visitas. A no sugerir remedios antiguos ni contar historias que comenzaran con en mis tiempos. Me aferré a cosas pequeñas. La vez que mi nieto se metió en mi habitación durante una tormenta. El orgullo silencioso cuando mi hijo todavía me pedía que le planchara las camisas, aunque no me mirara a los ojos al hacerlo. La suavidad en el agarre del bebé cuando me tomaba el dedo. No era amor, exactamente. Era proximidad. Familiaridad. Pero me decía a mí misma que eso era suficiente. Hasta que dejó de serlo. Comenzaron a hablar alrededor de mí en lugar de conmigo. Los planes para cenar se susurraban cuando yo estaba en otra habitación. Vacaciones reservadas sin mención. Las conversaciones se detenían cuando entraba. La risa se desvanecía cuando me sentaba. Era como ver una película en la que solía ser un personaje, y ahora solo eres parte del mobiliario. Me descubrí disculpándome, por el sonido de mis pasos, por ocupar espacio en el pasillo, por usar la lavadora cuando alguien más la necesitaba. Mis disculpas se convirtieron en el papel tapiz de mis días. Pensé, quizás, que si solo esperaba, volverían a acercarse. Pero en el fondo, lo sabía. Nunca estuve realmente sola. Solo reemplazada en silencio. Todo comenzó con un comentario. Uno simple,
lanzado como una piedrita que de algún modo lo quebró todo. Estaba en la verja, recortando flores muertas de la bugambilia. La señora Banerjee, de la casa de al lado, se inclinó sobre el seto. Seattle, sonrió, sus ojos entrecerrados bajo el sol de la mañana. Qué emocionante, mucha lluvia, pero buenas escuelas. Los vas a extrañar. Parpadeé. ¿Extrañar a quién? Ella frunció el ceño, confundida. A tu hijo y su esposa, por supuesto. Se mudan en junio, ¿no? Gran reubicación. Todo el vecindario lo comenta. No respondí. Solo sonreí como hacen las mujeres mayores cuando saben que acaban de ser invisibilizadas. Dentro, la sala estaba en silencio. La casa olía ligeramente a talco para bebé y al perfume que mi nuera había rociado por última vez. Me senté al final del sofá, con los dedos curvados alrededor del borde de un cojín. Abrí mi teléfono. No había visto el perfil de mi hijo en semanas. Él no publicaba mucho. Al menos no donde yo pudiera verlo. Pero esta vez, allí estaba. Una publicación, pública. Comienza un nuevo capítulo. El pie de foto era alegre. Unos cuantos emojis. Etiquetas de bienes raíces. Una foto iluminada por el sol de ellos de pie frente a una casa blanca, desconocida y moderna, con un cartel de pendiente clavado en el césped. Mi hijo sostenía a su hija en la cadera. Su esposa tenía un café en una mano y una llave en la otra. Al fondo, un columpio. Idéntico al que yo había instalado en nuestro patio años atrás. Mismo color. Mismo diseño. Como si hubieran replicado nuestra vida, solo que sin mí en ella. Miré la imagen. Mis dedos flotaban sobre la pantalla, pero no amplié. No deslicé para ver más. Solo, la cerré. En silencio. El ruido emocional, sin embargo, ese permaneció. Se agitaba dentro de mí. No ruidoso. Pero abrumador. El zumbido de ser borrada. El peso de los secretos confirmados. El vaciado de la esperanza. Entré a la cocina. Mi bandeja de té seguía donde la había dejado esa mañana. Sin usar. Algo parpadeó en la esquina de mi ojo. Un papel cerca del cubo de basura. Lo recogí. Estaba doblado con cuidado, no rasgado ni arrugado. Reconocí la letra de mi nuera. Letras limpias, angulares, siempre en mayúsculas. El título decía: Plan de reducción abril/junio. Puntos en viñeta. Alquilar unidad de almacenamiento. Vender muebles de la habitación del bebé. Publicar el sillón del abuelo en FB. Opciones de cuidado para mayores, hacer una lista de 3. Preguntarle sobre acceso a seguro médico. Un punto tenía un círculo tenue en tinta azul. Habitación de Ma, vaciar contenido. Habitación de Ma. No mamá. No ama. Solo, inventario. Me quedé allí durante varios minutos largos, la nota en mi mano. Se agitaba ligeramente por el ventilador de la cocina encima, como si intentara escapar de lo que decía. Volví a colocar la lista exactamente donde la había encontrado. Regresé a mi habitación. Me senté al borde de la cama. En la pared de enfrente estaba el bordado hecho a mano que mi esposo había enmarcado para mí hace décadas. Aquí vive el amor. Esa noche, no cociné. Nadie lo notó. A la mañana siguiente, miré dentro de la despensa. Mi té favorito ya no estaba, reemplazado por frascos de desintoxicación y superalimentos verdes. El estante que usaba había sido despejado. Nadie dijo una palabra. Encontré la lata de té en el cajón inferior, enterrada debajo de recipientes sin usar. Sin nota. Sin explicación. Ese mismo día, encontré un folleto brillante metido debajo de una revista en la sala. Tal vez no querían que lo encontrara. O tal vez sí. Sunset Pines, vida independiente con cuidado. Limpio. Digno. Silencioso. Tus años dorados merecen paz. Seguí con el dedo a la mujer de la foto de archivo en la portada. Parecía feliz. Sola. Con las manos dobladas cuidadosamente sobre el regazo. Dentro del folleto, alguien había resaltado una frase. Asistencia de transición familiar incluida. Pasé la página.
En el margen, lo vi, casi invisible. Un círculo en la esquina, con una marca de verificación. Mi nombre no estaba allí. Pero no necesitaba estar. El mensaje era claro. Había dejado de ser una persona. Me había convertido en un plan. Un elemento de una lista. Una habitación por vaciar. Un paso en el camino hacia algo mejor. Doblé el folleto por la mitad. Lo deslicé bajo una pila de papeles que había estado pensando en tirar. No lloré. En cambio, miré alrededor de la habitación. Las fotos. El silencio. El suave zumbido de una casa que ya no tenía lugar para mí. Y allí estaba, en la mesa del pasillo. El pequeño llavero plateado. Una vez había sostenido la primera llave de nuestro hogar. Mi esposo me lo dio cuando compramos el terreno. Había tallado la palabra para siempre en la parte de atrás. Las letras se habían desgastado con los años, pero aún sabía que estaban allí. Sostuve el llavero en mi mano. Y por primera vez en años, no me sentí sostenida por el hogar. Me sentí sostenida por mí misma. Mirando hacia atrás, nunca empezó con algo cortante. No hubo gritos. Ni puertas azotadas. Solo cosas pequeñas. Cosas fáciles. Cosas que me decía que no debía tomarme de forma personal. Como aquella vez que estiré la mano para tomar la mochila de mi nieta e ir a llevarla a la escuela, y mi nuera colocó suavemente su mano sobre la mía. Oh, yo me encargo, sonrió. La confunde cuando se cambia la rutina. O cuando empezaron a cerrar la puerta del dormitorio por las noches. Lo entendía. Privacidad. Matrimonio. Aún así, no podía evitar oír el clic de la cerradura como puntuación. Un punto final donde antes había una coma. Pequeñas heridas. Eran como el goteo de agua en un fregadero, nunca lo suficientemente fuerte como para quejarse, pero que con el tiempo deformaba la madera. Recuerdo que ofrecí ayudar a planear el cumpleaños de mi nieta. Siempre hacía los pasteles cuando mi hijo era pequeño, formas de dinosaurios, castillos de princesas, incluso una vez un cohete torcido hecho de Rice Krispies y fe terca. Él solía decir que mis pasteles hacían la fiesta. Esta vez, pregunté si podía ayudar y me respondieron con una risita suave. Oh, tenemos un tema de Pinterest. Todo tiene que coincidir. Pero tal vez podrías cuidar a la bebé ese día. Solo eso. Asentí con la cabeza y sonreí, pero por dentro, se sintió como si me entregaran un libro para colorear y me dijeran que me sentara en la esquina. Noté cómo mi té nunca se terminaba ya. Las tazas quedaban a la mitad, frías en el mostrador. Una vez, encontré una en el baño, con la marca de labial, intacta. Nadie decía gracias. Eventualmente, dejé de servir. Luego vinieron las cenas. Al principio, eran cenas familiares, charlas, ruido, historias superpuestas. Yo preparaba platos que a mi esposo le encantaban. Mi hijo se servía una segunda porción a escondidas. La bebé aplaudía con el postre. Poco a poco, fueron cambiando. Menos lugares puestos. Más bolsas de comida para llevar. Conversaciones susurradas o apresuradas. Una noche, comieron antes de que yo saliera de mi habitación. Oh, no habías bajado, y la comida se estaba enfriando, ella dijo. Miré la mesa. 4 platos. Ninguno para mí. Aún así, me dije, están ocupados. Ella está cansada. Los padres jóvenes tienen su propio ritmo. No quiero interrumpir. Pero un ritmo que nunca te incluye no es un ritmo. Es un muro. Después vinieron los cumpleaños. Ese año, olvidaron el mío. Sin tarjeta. Sin llamada. Sin pastel. Esa semana, mi nieto, bendito sea, vino a mí con un dibujo que había hecho. Yo sí me acordé, susurró, como si el amor se hubiera vuelto algo que debíamos mantener en secreto. Lo pegué en el interior de mi armario. Aún está allí. Aún está doblado por donde lo metió en su pequeño bolsillo. Creo que fue entonces cuando dejé de ofrecerme a acompañarlos a hacer mandados. A pasear. A ir al parque. Nunca decían que no, pero siempre encontraban una razón para que no fuera. Hace mucho sol para ti, ma. Es mucha caminata. Puede que se ponga inquieta, es más fácil solo nosotros.
Así que me convertí en la persona que se quedaba para revolver el estofado, doblar la ropa, cambiar las sábanas por las que nadie daba las gracias. Me convertí en el fondo. Y aún así, seguía recordando. Recordando al niño que solía agarrarme el dedo al cruzar la calle. El niño que se metía en mi cama tras una pesadilla y susurraba, no le digas a papá, pero tengo miedo. El niño que una vez se paró frente a un matón en la escuela y dijo, no hables así de mi mamá. ¿Cómo reconcilias a ese niño con el hombre que ahora programa tu eliminación como si fueras un servicio a desconectar? No es que se volviera cruel. Es que se volvió indiferente. Y seguí buscando excusas para perdonarlo. Me dije que era el estrés. El trabajo. La presión. Que estaba atrapado entre dos mundos y trataba de hacer lo correcto con todos. Que su silencio no era rechazo, solo agotamiento. Pero luego vino el tono. No era enojo. Ni siquiera indiferencia. Solo irritación. Una frialdad envuelta en cortesía. Ma, ¿nos das un segundo? Ma, lo sé, pero nosotros nos encargamos. Ma, no te preocupes, lo manejamos. Cada vez, la palabra ma se sentía menos como un nombre y más como un preludio a la distancia. Todavía recuerdo una tarde, tal vez un mes antes de que todo se rompiera. Había preparado su almuerzo favorito. Saqué los cubiertos. Puse la mesa con esmero. Él entró, la miró y dijo, vamos a pedir comida. Es mucho trabajo sentarse. Sonreí. Dije que estaba bien. Guardé la comida. No vio las servilletas dobladas. Los rotis calientes envueltos en la toalla limpia. La forma en que había cortado los mangos como le gustaban cuando tenía brackets. No me vio. Esa fue la parte más difícil. No ser rechazada. Sino no ser vista. No fue un solo momento. Fue el colapso lento de muchos. Como un techo cediendo tras años de lluvia, no con un estruendo, sino con un suspiro suave. Me desperté un sábado con silencio. Sin llanto del bebé. Sin el golpeteo de platos. Sin silbido de tetera. Solo una quietud tan profunda que zumbaba en mis oídos. Caminé a la cocina descalza, medio esperando encontrarlos acurrucados alrededor de la mesa. Pero estaba vacía. Las sillas del comedor estaban empujadas ordenadamente. La silla alta había desaparecido. En el refrigerador había una sola nota adhesiva. Fuimos por el fin de semana. Regresamos lunes por la noche. Eso era todo. Sin más, sin petición. Sin invitación. Ni siquiera la idea de que podría preguntarme a dónde iban. Abrí el refrigerador. Un cartón de leche de almendras. Un paquete de barras de proteína. Nada que reconociera. Mis frascos de vidrio con encurtidos, mango, lima, ajo, habían sido empujados al fondo, detrás del cold brew de alguien y recipientes de comida preparada. Incluso mi yogur, el que comía cada mañana, había desaparecido. Cerré el refrigerador. Abrí la despensa. Mi lata de té había vuelto a desaparecer. En su lugar había una caja etiquetada como limpieza intestinal. No lloré. Solo volví a mi habitación. Me senté en el borde de la cama como tantas mañanas antes. La sábana estaba ligeramente arrugada, mis manos se habían vuelto más lentas, menos precisas. En la mesita de noche estaba el viejo llavero. El de la casa que habíamos construido. El que tenía la palabra para siempre desgastada por años de uso. Lo levanté. Dejé que su peso frío descansara en mi palma. ¿Qué significaba para siempre cuando todos te trataban como una molestia temporal? Me recosté contra la almohada y miré al techo. El ventilador giraba en círculos lentos. Escuché su crujido, un ritmo suave que llenaba el silencio que ellos habían dejado. Estuve allí durante horas. No por tristeza. Ni siquiera por ira. Solo, vacía. Como si me hubiera derramado en una familia que nunca notó cuando la taza se quedó sin nada. Pensé en todas las veces que guardé silencio para mantener la paz. Las conversaciones en las que no participé, las opiniones que me tragué, el espacio que hice cada vez más pequeño a mi alrededor, esperando que si era lo suficientemente fácil, lo suficientemente callada, lo suficientemente útil, me quisieran. Pero ahora, la utilidad había caducado. Tenían planes.
Y yo no formaba parte de ellos. Esa noche, abrí el cajón de mi viejo tocador. Al fondo, doblado entre bufandas viejas y certificados de nacimiento, había un pequeño papel, amarillento por el tiempo, los bordes curvados como hojas de otoño. La letra de mi hijo. Para Ma, eres mi persona favorita. Te quiero más que al pastel de chocolate. Debía tener 6. Tal vez 7. Recuerdo que lo deslizó en mi bolso una mañana antes de ir a la escuela. Lo encontré en el trabajo, y lloré en la sala de descanso. Ahora, la tinta estaba desvanecida. Pero la palabra favorita aún florecía en trazos gruesos, casi desafiantes. Lo sostuve entre mis dedos. Me senté allí con él. Mucho después de que el sol se había puesto. Mucho después de que la casa se hubiera tragado a sí misma en silencio. Nube de pensamiento, ¿alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parecía desmoronarse? Ese pedazo de papel, la devoción de un niño, fue el último lazo. Y en ese momento, supe. No podía quedarme. No porque no me quisieran. Sino porque quedarse significaba aceptar menos de lo que había dado toda mi vida. Y yo merecía más que eso. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a la vecina que me sonreía desde detrás de su periódico matutino. Ni a la mujer del templo que siempre preguntaba cómo estaba la pequeña. Ni a la amiga a la que no llamaba desde hacía 3 años porque la familia iba primero. Solo, me moví en silencio. Saqué la caja de hierro de debajo de la cama. La que tenía nuestros antiguos documentos de propiedad, papeles de seguros, el pequeño alijo de monedas de oro que mi esposo había insistido en guardar para emergencias. Solía bromear. Si alguna vez alguien olvida tu valor, mira, abre esta caja. Es la prueba. Pasé la mano sobre las páginas amarillentas. El título de propiedad de la casa estaba allí, aún a nombre de los dos. Pero la línea final era clara. Posesión legal completa de la señora Mira devendrá tras el fallecimiento del cónyuge. Mis dedos no temblaron esta vez. Hice una sola llamada. Solo una. Al señor Lal, nuestro viejo abogado, que solía traer dulces en Diwali y me llamaba Babiji aunque tenía mi misma edad. Estoy lista, le dije. No preguntó por qué. Solo dijo, ven mañana. Yo me encargo del resto. Esa tarde, empaqué una maleta pequeña. Solo lo esencial, 2 saris, la foto de mi esposo, mi lata de té, la carta que había dibujado mi nieto, y la servilleta en la que la había envuelto. Sin joyas. Sin recuerdos que me ataran a las paredes que estaba dejando. Me moví por la casa lentamente, como un fantasma despidiéndose. La habitación de la bebé estaba en silencio. Su jirafa de peluche descansaba torcida en el alféizar de la ventana. La acomodé con cuidado, luego me alejé. La cocina aún olía ligeramente a cúrcuma y acero, mi aroma, impregnado en años de cocina que ellos ya no notaban. No dejé notas. Ni acusaciones. Solo coloqué las llaves de la casa en la mesa del comedor, junto a una carta doblada dirigida simplemente. Para mi hijo, léelo cuando estés listo. Sin enojo dentro. Sin amenazas. Solo hechos. Lo que di. Lo que tomaron. Lo que ahora reclamaba. Y una línea final. Puede que olvides lo que dije. Pero algún día, recordarás cómo se sintió ser amado así, en silencio. Eliminé el código de seguridad familiar de sus teléfonos. Cambié las contraseñas de las cuentas bancarias que mi esposo había dejado a mi nombre. Y luego vino el momento. El momento que no esperaba que pesara tanto. Me paré en el pasillo. Mi habitación detrás de mí. La puerta principal delante. Me detuve. Me di la vuelta. Caminé hacia el cajón de la cocina. Allí, entre viejos menús de comida para llevar y correo basura, estaba el teléfono. El fijo. Cubierto de polvo. Su luz de mensajes parpadeando suavemente. Presioné reproducir. Había mensajes antiguos. Algunos del banco. Algunos de vendedores. Pero uno era de mi hijo. De hace meses. Ma, sé que discutimos, pero si pasa algo, solo llama, ¿sí? Te quiero. Su voz era más joven entonces. Más cálida. Me tomó por sorpresa. Me quedé allí durante mucho tiempo,
con el pulgar flotando sobre el botón de guardar. Luego presioné eliminar. No por despecho, sino porque la mujer para quien dejó ese mensaje ya no existía. Regla de escena silenciosa. Sin gritos. Sin drama. Solo la eliminación silenciosa de algo que una vez fue sagrado. Caminé hacia la puerta principal. La abrí. Y salí, no como alguien que se va, sino como alguien que regresa a sí misma. No azoté la puerta. Simplemente la cerré, finalmente. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a la vecina que me sonreía desde detrás de su periódico matutino. Ni a la mujer del templo que siempre preguntaba cómo estaba la pequeña. Ni a la amiga a la que no llamaba desde hacía 3 años porque la familia venía primero. Solo, me moví en silencio. Saqué la caja de hierro de debajo de la cama. La que tenía nuestros antiguos documentos de propiedad, papeles de seguro, el pequeño alijo de monedas de oro que mi esposo había insistido en guardar para emergencias. Solía bromear, si alguna vez alguien olvida tu valor, mira, abre esta caja. Es la prueba. Pasé la mano sobre las páginas amarillentas. El título de propiedad de la casa estaba allí, aún a nombre de ambos. Pero la línea final era clara: posesión legal completa de la señora Mira devendrá tras el fallecimiento del cónyuge. Mis dedos no temblaron esta vez. Hice una sola llamada. Solo una. Al señor Lal, nuestro viejo abogado, que solía traer dulces en Diwali y me llamaba Babiji aunque tenía mi misma edad. Estoy lista, le dije. No preguntó por qué. Solo dijo, ven mañana. Yo me encargo del resto. Esa tarde, empaqué una maleta pequeña. Solo lo esencial: 2 saris, la fotografía de mi esposo, mi lata de té, la carta que había dibujado mi nieto y la servilleta en la que la había envuelto. Sin joyas. Sin recuerdos que me ataran a las paredes que estaba dejando. Me moví por la casa lentamente, como un fantasma despidiéndose. La habitación del bebé estaba en silencio. Su jirafa de peluche descansaba torcida en el alféizar de la ventana. La acomodé con cuidado, luego me alejé. La cocina aún olía ligeramente a cúrcuma y acero, mi aroma, impregnado en años de cocina que ellos ya no notaban. No dejé notas. Ni acusaciones. Solo coloqué las llaves de la casa en la mesa del comedor, junto a una carta doblada dirigida simplemente. Para mi hijo, léelo cuando estés listo. Sin enojo dentro. Sin amenazas. Solo hechos. Lo que di. Lo que tomaron. Lo que ahora reclamaba. Y una línea final. Puede que olvides lo que dije. Pero algún día, recordarás cómo se sintió ser amado así, en silencio. Eliminé el código de seguridad familiar de sus teléfonos. Cambié las contraseñas de las cuentas bancarias que mi esposo había dejado a mi nombre. Y luego vino el momento. El momento que no esperaba que pesara tanto. Me paré en el pasillo. Mi habitación detrás de mí. La puerta principal delante. Me detuve. Me di la vuelta. Caminé hacia el cajón de la cocina. Allí, entre viejos menús de comida para llevar y correo basura, estaba el teléfono. El fijo. Cubierto de polvo. Su luz de mensajes parpadeando suavemente. Presioné reproducir. Había mensajes antiguos. Algunos del banco. Algunos de vendedores. Pero uno era de mi hijo. De hace meses. Ma, sé que discutimos, pero si pasa algo, solo llama, ¿sí? Te quiero. Su voz era más joven entonces. Más cálida. Me tomó por sorpresa. Me quedé allí durante mucho tiempo, con el pulgar flotando sobre el botón de guardar. Luego presioné eliminar. No por despecho, sino porque la mujer para quien dejó ese mensaje ya no existía. Regla de escena silenciosa. Sin gritos. Sin drama. Solo la eliminación silenciosa de algo que una vez fue sagrado. Caminé hacia la puerta principal. La abrí. Y salí, no como alguien que se va, sino como alguien que regresa a sí misma. No azoté la puerta. Simplemente la cerré, finalmente. El día que se vendió la casa, no me vestí de negro. No lloré. Usé un sari verde pálido, de algodón, ligero, cómodo.
Del tipo que solía usar en los primeros años de mi matrimonio, antes de que la vida se tratara de lo que los demás necesitaban de mí. La venta se completó sin incidentes. El señor Lal había organizado todo. Sin disputas, sin apelaciones. Mi nombre estaba en cada documento. Mi difunto esposo se había encargado de eso. Incluso en su ausencia, me protegió mejor que aquellos que vivían bajo mi techo. Recorrí la casa por última vez. No para llorar, sino para recordar. El jardín había empezado a secarse, nadie había regado las rosas. El columpio del bebé crujía con la brisa, vacío. Entré a mi antigua habitación. Pasé los dedos por el poste tallado de la cama. Susurré un gracias a la mujer que una vez vivió en esa habitación y nunca pidió más que amor. Y luego me fui. No con furia, sino con libertad. Mi nuevo hogar no era grandioso. Era una cabaña de 2 habitaciones en la costa, sombreada por árboles de gulmoar y el aroma del mar. El tipo de lugar del que mi esposo y yo solíamos hablar, cuando los sueños aún cabían en tazas de té y susurros nocturnos. Las paredes estaban vacías cuando me mudé, pero no permanecieron así por mucho tiempo. Colgué una foto, mi esposo, de pie junto a mí, sosteniendo el primer retoño que plantamos. Era la única foto que llevé. Todo lo demás, lo comencé de nuevo. Llené los armarios con mis propias especias. Cocinaba solo cuando tenía ganas. Comía en el porche, bajo un cielo en el que nadie me pedía que hiciera espacio. Visitaba el mercado a pie. Compraba fruta que me gustaba. Sonreía a extraños que me veían, no como la madre de alguien ni una carga, sino como una mujer que conocía su propio nombre. Una mañana, conocí a una joven afuera de la oficina de correos. Sostenía un bebé y luchaba por equilibrar las compras en sus brazos. Me ofrecía sostener la bolsa. Ella sonrió, cautelosa pero amable. Durante las siguientes semanas, seguimos encontrándonos. Vivía en un alquiler compartido, recientemente separada de su esposo. Apenas 30, con una mirada que reconocí, agotamiento envuelto en valentía silenciosa. Una tarde, tomando chai, le pregunté si tenía un lugar seguro donde quedarse a largo plazo. Ella dudó. Luego negó con la cabeza. Esa noche, tomé una decisión. Llamé al señor Lal de nuevo. Divide el dinero de la venta, le dije. La mitad en mi cuenta. La otra mitad para un subsidio de vivienda, para madres como ella. Él no preguntó por qué. No necesitaba explicar que regalar algo a veces puede sentirse como recuperarlo. Planté un nuevo rosal fuera de mi cabaña. No era lujoso, solo un retoño del mercado. Pero lo elegí con cuidado. Su color era burdeos profundo, casi púrpura a la luz. Un tono que mi esposo solía decir que le recordaba a las oraciones al atardecer. Cada mañana, lo regaba. No por costumbre, sino por cuidado. A veces, me sentaba junto a él con mi té. Servilletas dobladas a mi lado, no para invitados esta vez, sino para mí. Un pequeño gesto de ritual, preservado. Las mismas servilletas que una vez doblé para una familia que dejó de aparecer. Aquí, las volví a doblar en paz. Una tarde, la joven madre llamó a mi puerta. Había traído a su hija para darme las gracias. Me dieron una pequeña tarjeta hecha a mano, un dibujo torcido de una casa, con flores brotando por sus lados. La coloqué en el alféizar de la ventana. No porque necesitara pruebas de bondad, sino porque a veces, las personas correctas llegan a tu vida cuando haces espacio para ellas. No por culpa, sino por gracia. Él te sabe mejor aquí. No sé si es el agua, o la sal en el aire, o simplemente la ausencia de vergüenza. Pero cada sorbo se siente ganado. La servilleta doblada, antes un símbolo de rechazo, ahora descansa junto a mi plato como una tranquila bandera de supervivencia. Ya no necesito una invitación a mi propia vida. Me la he enviado a mí misma. Habían pasado casi 3 meses desde que me mudé a la costa. El mar tenía un ritmo que había aprendido a reconocer, no como una canción, sino como la respiración. Algunas mañanas murmuraba suavemente. Otras, tronaba y rodaba. Pero siempre me recordaba que el movimiento no necesita permiso. Simplemente ocurre. Había comenzado a pintar de nuevo. Nada serio, solo pequeñas acuarelas de tazas de té,
lluvia en los cristales, macetas inclinadas por la vida. Cosas pequeñas que solía pasar por alto cuando estaba demasiado ocupada poniendo la mesa para otros. Esa mañana, estaba pincelando el rincón de un cielo a medio terminar cuando llegó el golpe. Firme. Vacilante. Como alguien que no sabe si aún tiene derecho. Me limpié las manos y abrí la puerta. Era él. Mi hijo. Estaba allí, con una camisa blanca limpia, el cabello un poco más canoso de lo que recordaba. En sus brazos, un ramo de rosas, del tipo que solía recoger conmigo del jardín trasero cuando era niño. Ma, dijo. Solo eso. La palabra se sentó entre nosotros como una pregunta. Me hice a un lado, en silencio. Entró lentamente, con los ojos recorriendo las paredes, las esquinas, las fotografías que no estaban. Notó el rosal por la ventana. Es hermoso aquí, dijo. Pacífico. No respondí. Colocó el ramo sobre la mesa. Sacó una foto enmarcada de los niños. Su hija había crecido. Su hijo, mejillas redondeadas, sonrisa sin un diente. Te extrañan y dijo. ¿Saben dónde estoy?, pregunté suavemente. Vaciló. No, admitió. No realmente. Les dijimos que estabas en un viaje largo. Asentí, lentamente. Sin enojo. Solo confirmando lo que ya sabía. Respiró hondo. Las cosas se complicaron. No estábamos pensando con claridad. Ya sabes lo estresante que puede ser la vida. Estrés. Esa vieja y cansada excusa. La que nos damos cuando no queremos mirar en lo que nos hemos convertido. Lo miré entonces, no como a mi hijo, sino como a un hombre. Un hombre que una vez me necesitó, y luego necesitó que me fuera. Alargó la mano sobre la mesa. Colocó su mano sobre la foto. Se habla de la casa, dijo, bajando la voz. Sabemos que la vendiste, y está bien. Pero, si queda algo de las ganancias. Se detuvo, tratando de que la petición sonara como preocupación. Tal vez podríamos encontrar una manera. Por los niños. Lo estudié. No con amargura. Sino con claridad. Por un momento, casi me ablandé. Las líneas en su rostro. El golpeteo nervioso de sus dedos. La forma en que seguía ajustándose el cuello, como si la verdad le picara. Y por un segundo, me pregunté, ¿fui demasiado dura? Pero entonces recordé el folleto. Los formularios legales. La frase activo geriátrico garabateada junto a mi nombre. Había venido, sí. Pero no a pedir perdón. Había venido a pedir. Me levanté, caminé hasta el cajón de la cocina, y saqué una servilleta doblada, una de las antiguas de lino que solía colocar junto a su plato. Se la entregué. Quédatela, dije suavemente. La necesitarás. No para las comidas. Sino para recordar. Me miró, confundido. No le expliqué. A veces, el silencio es la explicación. Se fue poco después. Sin abrazo. Sin promesas. Solo una cabeza agachada, ligeramente. Cuando bajaba del porche, le llamé, no con ira, sino con firmeza. Nunca me enojó que siguieras adelante. Solo que intentaras borrar el suelo donde ambos solíamos estar. No se dio la vuelta. Y yo no lo invité a regresar. No porque dejara de amarlo. Sino porque finalmente me amaba más a mí misma. Esa tarde, encendí una vela junto al rosal. No para rezar. No por memoria. Solo porque la luz era hermosa. El viento se movía entre las hojas como una bendición. Las olas murmuraban algo antiguo y verdadero. Me recosté en mi silla. Esa que nunca solía usar. Y exhalé. ¿Qué habrías hecho tú en mis zapatos? Algunos finales no hacen eco. Simplemente, se asientan. Como el polvo en la luz de la tarde, como el silencio después de una larga lluvia. Así se siente la paz aquí. No dramática. No ruidosa. Solo merecida. Ya no cuento los días desde que dejé la vieja casa. Ya no mido el tiempo por las fiestas perdidas o los cumpleaños sin llamadas. Ahora, cuento cosas nuevas, la primera flor del rosal, el crujido del viento marino en los aleros,
Las mañanas en que despierto sin miedo. Esta mañana, el sol entró por la ventana del este en largas franjas doradas. Tocó todo con suavidad, el borde de mi taza, el fleco suave de la alfombra, el marco de la única foto que conservé. Vertí mi té lentamente. Nadie esperando. Nadie preguntando. Solo yo. La servilleta junto a mi platillo estaba doblada con cuidado, no por presentación, sino por consuelo. Un pequeño ritual. Una declaración silenciosa. Estoy aquí. Importo. Me quedo. La casa, aunque modesta, respira conmigo. El suelo cruje cuando me muevo, no en protesta, sino en compañía. La silla que antes reservaba para otros ahora me sostiene cada tarde mientras leo, o pienso, o simplemente no hago nada. Solía pensar que la vida se construía alrededor del servicio. Pero ahora entiendo. El servicio sin dignidad es servidumbre. Y ya no soy la sombra de nadie. Algunas noches, me siento junto a la ventana y escucho el mar. La forma en que va y viene sin pedir permiso. La forma en que reclama espacio sin disculparse. Pienso en todas las veces que me quedé callada, creyendo que el silencio me ganaría amor. Pero el silencio no siempre es gracia. A veces es duelo disfrazado. Y ahora que ese duelo ha tenido voz. No necesito hablar en voz alta para ser libre. No han vuelto desde aquel día. Ni mi hijo. Ni mi nuera. Ni las excusas que solían cargar como escudos. No me pregunto dónde están. No reviso. Si recibo cartas, la mayoría de mi nieto. Cortas, escritas con letra torcida. La tarea es sobre la comida favorita de mi abuela, escribió la semana pasada. Les dije que es el achar de mango. Sonreí. No porque lo extrañe. Sino porque aún lo llevo conmigo, de formas que no requieren permiso. Una tarde, pasé frente a un espejo que no había notado en semanas. Me vi. Completamente. Las líneas eran más profundas. El cabello, más blanco. Pero la mujer que me miraba no estaba cansada. Se veía reclamada. No por otros. Sino por ella misma. Toqué el borde del marco. Susurré un gracias, no al reflejo, sino a la larga línea de mujeres dentro de mí que esperaron demasiado por ternura. Yo ya no esperaba. Estaba viviendo. Fui al templo la semana pasada. No para rezar por otros, no para atar un hilo por el examen, o trabajo, o matrimonio de alguien más. Encendí un día y lo dejé titilar solo por mí. No dije nada en voz alta. La llama habló por mí. Al volver a casa, encontré una nota prendida a mi verja. Era de la joven madre a la que había ayudado. Decía, simplemente. Encontré un trabajo. Un lugar pequeño, nuestro. Me recordaste que el silencio no significa impotencia. Doblé la nota y la guardé entre las páginas de mi libro de recetas. En algún lugar, junto a las instrucciones antiguas del achar de limón de mi esposo. Esa noche, cociné para mí. Comida de verdad. Una comida completa. 2 verduras, arroz humeante y una sola rosa del rosal sobre mi mesa. Nadie más la comería. Y aún así, doblé 2 servilletas. Algunos rituales permanecen, no por otros, sino por gracia. Al anochecer, encendí una vela en la esquina del cuarto. No por la memoria. No por esperanza. Solo porque era hermoso ver la luz titilar contra paredes que finalmente no le pertenecían a nadie más. Me senté en la silla. No ofrecida. No pedida. No ocupada en nombre de otro. Mi silla. Esa que nunca antes me había permitido reclamar. Me recosté y escuché. Al viento. A la paz. Al pequeño susurro dentro de mí que una vez suplicó ser visto. Ya no suplicaba. Simplemente, era. Yo era la llave que pasaron por alto. Pero al final, fui la cerradura que sostuvo mi paz. Así es como elegí vivir. No en voz alta. No con amargura. Solo, completamente. Y por primera vez en mi vida, no pedí permiso para volver a empezar. Simplemente lo hice.